Hola, 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 buenas tardes. Ya estamos en directo, en riguroso directo. Buenas tardes, buenos días a los que nos estén viendo desde el otro lado del charco. Bienvenidos a este nuevo webinar de la comunidad de desarrolladores de InterSystems. Este es el segundo webinar que tenemos en el año. Ya sabéis que tuvimos un primer webinar que hizo un Sales Engineer desde Chile, Ariel. En este segundo webinar que hacemos en el año, que espero que disfrutéis, vamos a tratar un tema muy interesante, que es el EMPI. Ahora contaremos un poquito más de lo que es. Antes de empezar, comentar como siempre que tenéis en la plataforma distintas ventanas que podéis mover para ver el vídeo en pantalla ancha y, bueno, mover a vuestro gusto, ¿no? Cada una de las ventanas. También tenemos una ventanita en la que se pueden hacer preguntas que luego, al final de la presentación, pues podremos transmitirle al presentador, que en este caso es Luis, y bueno, pues poder un poco tener esa interacción. A veces es difícil hacerlo en línea, así que normalmente lo que hacemos es coger esas preguntas y responderlas al final. Ya veo que hay ya bastantes personas en línea, así que vamos a dar comienzo en breve a contar de lo que va esto, ¿no? ¿Qué es un EMPI? Bueno, la E de Enterprise, o de español, como queramos verlo, de M es de Master y la PI es de Patient Index. Entonces nosotros, como somos muy originales, nuestro producto lo hemos llamado Patient Index. Entonces, ¿para qué sirve el Patient Index? Bueno, pues tenemos un paciente que va a un hospital y tiene una historia clínica, ¿vale? O a un centro. Va a otro centro y tiene otra historia clínica. Claro, son dos identificadores diferentes en cada uno de los centros si esos sistemas son independientes. Entonces, yo voy al centro A y digo, hola, soy Manuel Pérez, y me crean una historia. Ahora, voy a otro centro y voy con bigote y gafas, soy otra persona. Y digo, hola, soy Manuel Pérez, y me dan otra historia. Pero el EMPI es muy listo, sabe que Manuel Pérez, aunque en un caso lleve bigote y en otro no, es la misma persona. Entonces ese es el principal objetivo, el poder vincular registros de las mismas historias clínicas. Entonces, esto nos lo va a demostrar Luis Ángel, que es el que... ¡Uy! Se me mete en la boca. Estos bigotes ya no son como antes. Nos va a demostrar cómo se vinculan esos registros desde el EMPI y cómo podemos hacer consultas al EMPI para luego obtener todos los identificadores del mismo paciente, ¿vale? Entonces, Luis, por ahí, tenemos a Luis aquí en otra sala. Vamos a ver si puede. Así es. Buenas tardes a todos. Es siempre un placer empezar un webinar sintiendo vergüenza ajena. David, gracias. Exacto. No le ha gustado mi bigote, pero es un mostacho maravilloso, Luis. Normalmente lo guardo para noviembre, pero bueno, empezaremos con él. Entonces, bueno, yo lo dicho, sin más, voy a darte paso, Luis. Si tenéis cuestiones, lo preguntáis ahí. El webinar intentaremos que sea menos de una hora, con lo cual a las 5 deberemos de terminar. Así que 10 minutitos antes o así, yo creo que Luis tendría que haber terminado y hacemos las preguntas que correspondan. ¿Vale? Espero que lo disfrutéis. Venga, adelante, Luis. Perfecto, muchas gracias, David. Bueno, pues como bien nos ha introducido David, el webinar de hoy va orientado directamente a lo que es el producto de InterSystem para dar el soporte a la funcionalidad del EMPI, del Enterprise Master Patient Index. Bien, vamos a ver una pequeña presentación de unas 12 slides de PowerPoint en la que haremos una introducción de cómo funciona un EMPI, para qué sirve y entrando un poco más en detalle veremos las funcionalidades de cómo este producto de InterSystem provee esta funcionalidad del EMPI. Veremos una serie de configuraciones básicas que serían necesarias simplemente para poner a rodar nuestro EMPI. Haremos un ejemplo de ingestión de una serie de mensajes de HL7 de diferentes tipos
y veremos su reflejo en lo que sería una lista de trabajo para la gestión de las diferentes vinculaciones entre esos pacientes. Finalmente, si tenemos tiempo, intentaremos ver un pequeño ejemplo de cómo se podría utilizar haciendo uso de las propias producciones de HealthShare, de integraciones. Haremos un pequeño ejemplito viendo cómo se puede hacer una consulta y recuperar un valor. Y finalmente, si nos da tiempo, intentaremos ver de una manera bastante magra cómo se podría ampliar y extender estas funcionalidades para datos de paciente más específicos de cada organización. Muy bien. Primero de todo, ¿qué es el HealthShare Patient Index? Pues es la solución empresarial que tiene InterSystem para proporcionar un índice maestro de pacientes. Su objetivo es la creación de una fuente que sea fiable y confiable de todos los identificadores de los pacientes, así como sus datos demográficos. Esto nos proporciona las herramientas que sean necesarias para esa ingesta de datos de pacientes, sus revisiones y el mantenimiento de esos pacientes que tenemos en el sistema. A su vez, también esta aplicación permite lo que es la detección de duplicados, pacientes duplicados, y la resolución de esos datos duplicados. ¿Qué no sería? Bueno, entendamos que realmente esto es un repositorio de datos, pero su objetivo no es ser un repositorio de datos administrativos. O sea, tenemos esa funcionalidad, pero aquel que busque realmente un repositorio de datos administrativos, esto es muchísimo más. Sería como que tú necesitas comprarte un coche para ir a trabajar y te compras un Lamborghini porque le quieres de color blanco y has visto un Lamborghini de color blanco. Pues no hace falta, si solamente quieres un repositorio de datos administrativos, no hace falta comprarte todo el HealthShare Patient Index. Y lo mismo con el Golden Record. Para los que no lo hayáis oído nunca, el Golden Record viene a ser el típico registro donde tú defines de todos los datos administrativos que tienes almacenados en tu sistema, cuáles van a ser los más precisos o los más exactos que vas a querer recuperar. Es decir, si tienes datos administrativos que sabes a ciencia cierta que no son válidos, podrías dejarlos en una posición secundaria de cara luego a sacar consultas sobre esos datos. Pues bien, no es exclusivamente eso. El HealthShare Patient Index no es exclusivamente esto, está dentro de sus funcionalidades, pero ya os comento que es mucho más que todo eso. ¿Cómo funciona nuestro Patient Index? Muy sencillo. Ingestamos datos de cualquier origen de datos, ya puede ser bien mensajería HL7, bien mediante REST APIs, API REST, o bien mediante servicios web de estilo SOAP o cualquier otra forma. Incluso inserciones directamente en la base de datos. Con todos esos datos en crudo, el sistema, el HealthShare Patient Index, el EMPI, lo que va a ejecutar es un proceso que conocemos como el NICE. Esas iniciales de NICE lo veremos a continuación. Simplemente son normalización, indexación, comparación y evaluación. Es una serie de procesos que va a ejecutar sobre todos los datos que tenemos registrados en el sistema y finalmente, con ese proceso concluido, le dará una serie de opciones a los usuarios para actuar sobre esos registros que ha vinculado o no. Vamos a revisar lo que es el proceso NICE. Es bastante sencillo. La primera N es de normalización y es todos los datos que estamos recibiendo los vamos a pasar a minúsculas y les vamos a eliminar los caracteres de puntuación. Esta es una normalización básica. Todo esto se puede modificar y se pueden ampliar para cada campo que tengamos en nuestros registros de paciente. Esta es la que se aplica a todos los campos, pero luego incluso podremos aplicar mayores normalizaciones específicamente para cada campo. Los datos en crudo se almacenarán en una tabla y los datos normalizados se almacenarán en otra, de tal forma que si hacemos cualquier modificación en las normalizaciones específicas, siempre vamos a poder reconstruir esos datos normalizados sobre los originarios que fueron ingestados por el sistema. Pasamos al siguiente paso del proceso, ya tenemos nuestros datos normalizados y pasamos al punto de la indexación. Claro, tenemos que generar una serie de índices para poder realizar búsquedas rápidas y buscar coincidencias en toda nuestra base de datos. Daos cuenta que tenemos el HealthShare Patient Index está instalado en organizaciones que
tienen millones de usuarios. Las búsquedas deben hacerse lo más rápido posible y la mejor forma de hacerlo es mediante la creación de índices. ¿Cómo se define un índice? Muy sencillo. Tenemos, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos el nombre del paciente, apellidos, dirección, código postal y un DNI. Y nosotros vamos a definir de todos estos campos que tenemos cuáles queremos que formen el índice. Tenemos 5 elementos, aquí vemos los 5 elementos, y de estos decimos que queremos estos 3 que formen nuestro índice. Lo que va a hacer el sistema es automáticamente calcular todas las permutaciones de los elementos que hemos seleccionado. En este caso hemos definido que nuestro índice va a tomar estos 3 elementos, pero en nuestro índice lo van a formar solamente 2. De cara a simplificar, decimos que nos vale con simplemente un índice con 2 elementos de estos 3 que hemos tomado. Pues el sistema automáticamente haría permutaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 y generaría tantos índices como permutaciones existan. Con esos índices, cuando llegue cualquier dato de un paciente, se le generarán para él esos índices y se compararán con la tabla de índices que hemos generado con todos los datos que tenemos. De tal forma que encontraremos coincidencias entre nuestro paciente que hemos registrado y pacientes que tengamos ya en nuestro sistema. Una vez que hemos hallado esas coincidencias, esos posibles match entre los pacientes que tenemos y el que hemos ingresado en nuestro sistema, pasaremos al siguiente punto del proceso, que es el relativo a la comparación. Vale, tenemos ya un paciente que hemos ingresado y tenemos 10 coincidencias que hayan coincidido en alguno de los índices que hemos definido. Pues bien, por cada campo que tenga ese paciente, esos datos de paciente, vamos a asignarle una serie de pesos a las concordancias o a las discordancias. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, podéis ver que hemos definido, para el caso de que coincida una concordancia de nombre, le vamos a dar un peso de 7. En el caso de que no coincida el nombre, va a ser un peso negativo, que va a restar. Con los apellidos igual, una concordancia le damos un 10 y una discordancia le damos un menos 5. Y con el DNI, que tendrá mucho más peso, le damos un 18 y en caso de que no coincida, le damos un menos 10. Pues, por ejemplo, tenemos nuestro paciente que hemos ingestado, María García Pérez, con este DNI, y tenemos una coincidencia en nuestros índices relativo a M. José García, que puede ser que sea María José García. Y tenemos también un DNI. Pues bien, realizamos el cálculo, esto es lo que va a hacer el EMPI, hará una suma de las concordancias y discordancias. En este caso tenemos que el nombre no coincide porque en uno es María y en otro es M. José, con lo cual le damos un menos 3. En apellidos tenemos un García Pérez y un García, como no coincide en concreto el García Pérez exacto. Bueno, esto es un poco resumido porque realmente el sistema lo que hace va ponderando las coincidencias que tenga dentro de los apellidos. O sea, no daría directamente un menos 5. Es posible que al haber una coincidencia de García le diese un menos 1, un menos 2. O sea, el sistema va ponderando, pero bueno, para entenderlo hemos simplificado y le hemos dado directamente un menos 5 al no coincidir. Y finalmente compara el campo relativo al DNI y ve que hay una coincidencia exacta. Pues directamente le da un 18. Hace el cálculo y nos da un peso final del conjunto de las comparaciones. Bien, ¿y qué hacemos con ese peso? Ya tenemos un peso de la comparación, tendremos que poder ejecutar algún tipo de evaluación sobre ese peso. Pues es el siguiente punto del proceso NICE, la evaluación. En la evaluación lo que hacemos es definir una serie de límites que ponemos a esa puntuación y basándonos en esos límites, el sistema hará unas cosas u otras con los datos. Tenemos 3 límites, que son el límite de revisión que veis aquí, el límite de autoenlazado y el límite de validación. Cualquier cosa que esté por debajo del límite de revisión directamente es ignorado. Es tan sumamente baja la coincidencia en puntos que no merece la pena ni mostrarlo en la lista de trabajo para cualquier usuario porque es muy extraño que vayan a ser el mismo paciente. En cambio, si la puntuación que hemos obtenido durante la comparación se encuentra por encima del límite de revisión, lo que haremos será pasarlo al estado de revisión si no supera el siguiente límite. Todo lo que esté entre el límite de revisión y el límite de autoenlazado se va a quedar en un estado no enlazado, no se van a vincular esos pacientes, pero se van a quedar en un estatus en revisión, a la espera de que
un usuario humano, entre en la lista de trabajo, revise todo lo que tiene pendiente en estado de revisión y él ya, con su conocimiento sobre la organización, pueda decidir si esos dos pacientes que tienen revisión son el mismo o no. El siguiente límite que hemos comentado es el de autoenlazado, que lo que va a hacer es todo lo que caiga por encima de él se va a vincular automáticamente. Cualquier valor por encima de él provocará que esos pacientes queden vinculados. Si el valor del peso que se han acumulado durante el proceso de la comparación cae por debajo del límite de validación, que es el siguiente límite que tenemos, todo lo que esté entre el límite de autoenlazado y el límite de validación, lo que va a provocar es que esos dos pacientes se quedan vinculados, pero quedan en un estado de validación, pendiente de validación. Con lo cual, cualquier usuario que entre en la lista de trabajo va a poder visualizar que esos pacientes han enlazado correctamente, pero que, bueno, que estaría bien asegurarse de que realmente son los que son. Si son el mismo, lo valida y para adelante. Ese paciente quedaría ya perfectamente vinculado. En el caso de que no lo fuesen, se podría rechazar dicha vinculación y los pacientes quedarían totalmente desvinculados entre ellos. Y bueno, todo lo que caiga por encima del límite de validación ni siquiera se presenta en la lista de trabajo, ya que es tanta la coincidencia que tienen que no hace falta ese proceso de revisión. Esta lista de trabajo corresponde a lo que es la gestión de las tuplas de coincidencias. Aquí veis un pequeño pantallazo de cómo sería, luego lo veremos más en detalle, pero vemos un pequeño pantallazo en el que se nos va a mostrar una serie de categorías, de vinculaciones que se han dado, que se pueden filtrar. Podemos revisar todos los que se han vinculado debido a que han superado los límites de autovinculación o los que se han vinculado por unas determinadas reglas que se pueden luego configurar aparte. Bueno, hay una serie de opciones que luego veremos un poco más en detalle. Y desde esta pantalla es desde la que el usuario puede validar o rechazar las vinculaciones que el sistema proporciona. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que sea siempre lo más automático posible. La idea es ir mejorando continuamente esa asignación de pesos, esas definiciones de reglas, esa normalización, para que la intervención humana sea cada vez lo mínimo posible. Siempre se busca que sea lo más automático. Una vez que se van ajustando los pesos y las reglas a lo que se va viendo conforme se va trabajando sobre los datos, esta gráfica que vemos aquí se irán desplazando todos hacia la derecha los datos. El asunto es que la mayor parte de las tuplas que tengamos caigan por encima del rango de autovinculado. Y los que realmente luego no correspondan al mismo paciente, a la misma persona, caigan lo más abajo posible. Ese sería el objetivo del EMPI. Obtener los máximos autovinculaciones entre pacientes posibles a partir de una serie de loops, de iteraciones sobre ajuste de pesos, ajuste de reglas. Por ejemplo, las reglas son necesarias para la gestión de casos particulares como podrían ser gemelos recién nacidos, que tienen su misma fecha de nacimiento, mismos apellidos. Pues a veces hay unos pequeños casos particulares que hace falta definirlos mediante reglas. Muy bien, dentro del sistema de nuestro EMPI tenemos una herramienta de Machine Learning que va a ayudar al proceso de definición de pesos. Con toda la información que está acumulada, va a lanzar tareas y procesos de revisión que lo que nos van a hacer es ayudar a ajustar más en detalle esos pesos que asignamos a cada campo del paciente. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Esta es... Permitir que comparta toda la pantalla. Tenemos ya una instancia instalada de HealthShare, con la que accederemos con el clásico usuario y contraseña por defecto, en un alarde de seguridad.
Esta sería la pantalla de inicio. Los que ya hayáis trabajado con productos de InterSystem os sonará bastante, pero seguramente que no hayáis accedido nunca a esta parte de HealthShare. Por defecto, disculpad, lo que vamos a tener será esta pantalla vacía. Cuando se realiza la primera instalación, esta pantalla se encuentra vacía y lo que haremos simplemente sería, mediante el Installer Wizard, seleccionar la configuración en este caso, de un Patient Index en modo standalone. Se podría configurar con más productos y más soluciones de InterSystem, pero para este caso lo que hacemos es una instalación standalone. Simplemente le definiremos el namespace que vamos a usar y él ya automáticamente nos habilitaría una instalación del Patient Index que podemos activar en cualquier momento. Esto otro que veis aquí es simplemente una producción normal de Iris, de Ensemble que conocéis, que he añadido para luego hacer algún ejemplo. Bien, activándolo, automáticamente ya nos proporcionaría estos dos namespace o lugares de trabajo que tienen a su vez dentro de ellos una serie de configuraciones y de menús propios de ellos. Entramos, por ejemplo, en el que nos ha creado específicamente para el Patient Index, que corresponde al Registry, y aquí vemos una serie de opciones. Bien, vamos a ir viéndolas un poco más en detalle posteriormente, pero simplemente para indicar, tenemos una opción para hacer búsquedas de paciente. Tenemos el Definition Designer, que es el que nos va a permitir definir todos esos índices, esos pesos sobre los campos, que veremos a continuación. Tenemos la lista de trabajo, que hemos visto que es donde accederán los usuarios para gestionar esas tuplas que hayan quedado en estado de revisión o de validación. Una serie de campos que nos ayudarán, de opciones que nos ayudarán a trabajar con estos, con sus funcionalidades. Pues tenemos las opciones de un gestor de la calidad del dato. Podemos revisar los datos que estamos introduciendo en nuestro sistema, la calidad que tienen, cuántos teléfonos erróneos nos llegan, cuántos códigos postales falsos nos llegan, ese tipo de información. También podremos gestionarla desde el entorno del EMPI. Revisar logs de lo que estamos recibiendo, cualquier tipo de errores, de fallos, y configuraciones. La configuración más básica, lo único que nos hace falta definir para empezar a funcionar, correspondería con tres campos de aquí. Es lo típico que te ponen siempre al comienzo de cualquier configuración. Necesitas configurar los campos definiendo las clases que se van a encargar de hacer todas estas funcionalidades del proceso NICE. Esto no os preocupéis por ello, simplemente es a título informativo. Y luego una que es bastante importante, que es la definición del Affinity Domain. Este Affinity Domain se puede decir que es cuál es la organización, entre comillas, organización, que va a ser la responsable de asignar el identificador que se va a dar a los pacientes cuando lleguen sus datos al sistema. Si no se definiese ninguna, y nos llega, por ejemplo, voy a hablar según los ejemplos que tengo. Tengo ejemplos hechos para dos hospitales de Madrid, el Gregorio Marañón y La Paz. Pues si llega un dato de La Paz, un dato de paciente de La Paz, y no tenemos definido un Affinity Domain, el sistema lo que hará será coger el identificador que utiliza La Paz para ese dato, para ese paciente, y lo utilizará como identificador del EMPI, si no hemos definido el Affinity Domain. En caso de que lo hayamos definido, lo que va a hacer el sistema es generar un autoincremental y a cada dato que se registre se lo asignará. La verdad es que no es una pantalla muy cómoda de ver, es bastante agreste, pero bueno. Volvemos a nuestros datos. Bien, también es oportuno registrar las autoridades de asignación, es decir, de los datos que nos van a llegar al sistema, ¿qué autoridad ha sido la que le ha asignado el identificador en concreto? Nos ponemos con el mismo ejemplo de antes. El Hospital de La Paz, el número de historia. Tenemos que definir dentro de las autoridades de asignación quién asigna el número de historia. Pues en este caso, el Gregorio Marañón y La Paz. Podríamos definir otros tipos de autoridades de asignación. Si estamos enviando CIPAs autonómicos, que es el código de identificación típico aquí en España de las tarjetas sanitarias, pues en este caso podríamos definir que la autoridad de asignación es el SERMAS. Todo esto es luego necesario de cara
sobre todo a la calidad del dato y al tema de hacer búsquedas determinísticas en las que utilizas un identificador en concreto para obtener un dato en concreto, un paciente en concreto. Bueno, todo esto sería configurable. Se puede configurar para que automáticamente el sistema, cuando identifique un registro, una autoridad de asignación que venga en un mensaje HL7, por ejemplo, lo dé de alta. Se podría definir de forma automática, pero siempre es bastante más útil y más robusto definirlo previamente. Con el Facility Registry sería similar, es introducir la información de los hospitales, de las clínicas que van a proporcionar los datos. Y finalmente, podemos incluso añadir nuevos tipos de documentos, de identificadores que vamos a recibir. Tenemos el estándar por lo general, que es el número de historia clínico, el número de registro médico, que llaman aquí en inglés. Pero, por ejemplo, yo he creado uno que sea para el CIPA y otro que sea para el NIF. Podemos incluir tantos identificadores específicos como deseemos, indicándole el tipo que corresponda. Podemos ampliarlo tantos como queramos. Y bueno, finalmente un pequeño detalle, que todas estas informaciones, estas organizaciones, autoridades de asignación, lo debemos registrar en este OID. Pero vamos, que esto es algo procedimental, no tiene nada que ver propiamente con el EMPI. Bien, pues vamos a entrar en lo que es la primera opción del menú, que es directamente lo que es la configuración de nuestro proceso NICE. Como veis, tenemos una pestaña inicial, la pestaña general, donde le podemos definir el tipo de diccionarios que vamos a utilizar. Esto es muy útil de cara, lo típico, a utilizar en nombres españoles, de cara luego, sobre todo, para temas de frecuencias de datos de nombres. No es lo mismo un nombre como José que un nombre como Eugenio. O sea, por lo general va a haber más Josés, que luego eso debe afectar de cara al peso que se le asigna a la puntuación cuando tienes una coincidencia de 2 Josés. No puede ser el mismo que tengas una coincidencia de 2 Eugenios. Pues a partir de este diccionario en español, permite configurarlo para que se apliquen ese tipo de particularidades y peculiaridades del idioma. Este siguiente check es bastante importante, que es lo de permitir el dominio de conflicto. Lo tengo puesto en inglés, no sé si es algún problema para alguno, porque en castellano los términos son un poco más confusos y ambiguos. Yo creo que es mucho más práctico verlo en inglés que en castellano. Pero vamos, si tenéis alguna duda, lo que sea, lo podéis poner en las preguntas, en el chat, y lo explicaremos sin ningún problema. Bien, estos conflictos de dominio viene dado cuando para un mismo paciente, en una misma organización, tenemos 2 identificadores distintos. En este caso sería, por ejemplo, un mismo paciente con 2 números de historias dentro del mismo hospital, dentro del Gregorio Marañón. Pues mediante este check lo que estamos haciendo es, en caso de que esté habilitado, lo que vamos a hacer es, no vamos a vincular a esos pacientes porque consideramos que es un asunto que tiene que arreglar el propio hospital. Eso se delega ese problema de que fusionen las historias, que hagan lo que consideren, y nosotros desde aquí del EMPI no lo vamos a vincular hasta que eso no está arreglado. O bien, la organización puede decir, me da igual, si hay una coincidencia, tú me los unes y que tenga 2 números de historia, no pasa nada. Pues se puede configurar desde aquí. Bueno, estos son pequeños detalles, por ejemplo, que no se generen todo lo que esté por debajo del autoenlace cuando no hay pocas coincidencias, que no genere esas tuplas. Las tuplas entre pacientes que no tienen casi nada que ver, pues se puede marcar para que no se generen y no lo llene todo de información inútil. Y bueno, luego ciertos detalles, pues de cara a visualizar cómo se van a llamar el registro que estás metiendo, si es un paciente o si es un cliente, ese tipo de particularidades. Esta sería la pestaña general. A continuación, simplemente este es informativo respecto a las clases de ObjectScript, o sea, los que no hayáis trabajado con tecnologías de InterSystem,
Por debajo lo tenemos, está desarrollado en un lenguaje propietario que se llama ObjectScript. Y aquí lo que estamos haciendo es definir las clases donde tenemos los campos de esos, en este caso del paciente. Esta es la clase que corresponde al paciente. Y luego la clase que corresponde a la búsqueda, luego que vamos a introducir, el tipo de parámetros que van a tener. Esta no es editable, simplemente es a título meramente informativo. Pero esto luego va a ser útil de cara a cualquier extensión de los datos que tienen que queramos hacer. Si queremos añadir nuevos campos, deberemos acudir a esta para luego poder añadirlos en una parte específica del código donde vamos a poder incluir todas nuestras customizaciones, todas nuestras modificaciones, que luego no se van a ver afectadas de cara a los cambios de versión que se puedan introducir en el EMPI. Pero bueno, esto es a título informativo también, esta pestaña. A continuación tenemos lo que hemos visto en la letra E. Un momento, vuelvo para atrás para que lo tengáis. Bueno, no sé si estáis viendo la presentación de PowerPoint también, pero esta pantalla que estáis viendo de parámetros corresponde con lo que sería la C del concepto NICE, la comparación. Si veis, aquí a la izquierda tenemos los campos que vamos a utilizar en nuestra asignación de pesos, el facility de quien lo envía, en este caso no tiene ninguna puntuación, el número de historia tampoco tiene ninguna puntuación, y vamos a utilizar para distinguir y para poder asignar estos pesos a cada registro que tenemos, vamos a tener el nombre, en este caso pues tenemos una serie de configuraciones en la que definimos qué atributo de nuestra clase corresponde con la del nombre, cómo queremos visualizar este dato, bueno, una serie de configuraciones que tampoco hace falta que entremos mucho en profundidad. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de algoritmo que aplicar sobre estos nombres. O sea, ajustado a la frecuencia, es lo que os comentaba. Si nos llega un José, no le vamos a dar la misma puntuación de coincidencia que si nos llega un Eugenio. Pues se pueden seleccionar una serie de algoritmos o de reglas que se apliquen sobre la asignación de ese peso. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos la opción de dividir esa asignación de peso dependiendo de cuál sea la coincidencia. En caso de que coincida, pues este sería el apellido, el given name, pues le damos un 40% del peso. En caso de que también coincida el nombre, al revés, el given name es el nombre y el family name es el apellido. En caso de que coincida el apellido, se le da un 50%, y en caso de que coincida el nombre, un 40%. Bueno, el middle name típico americano, pues un 10%. Se puede seleccionar una serie de algoritmos, pues tanto para nombres como para otros diferentes datos de coincidencia. Se podrían crear nuevos si se considera necesario. Esto ya a nivel de código. Pero bueno, a priori no sería necesario meterse a tocar nada del código del sistema. Directamente desde esta pantalla, tú podrías configurar qué campos de tu objeto paciente van a ser utilizados para ese proceso de comparación. ¿Cuáles van a ser la puntuación que le vamos a dar a las concordancias y cuáles van a ser la puntuación que le daremos a las discordancias? Si veis, tenemos aquí siempre presente, aunque vayamos cambiando de registro, siempre vamos a ver las puntuaciones que tenemos asignadas a los límites. Estas son las que vienen por defecto. Luego, cada organización deberá configurarlas a su gusto. Cada organización es un mundo y al final nadie mejor que los que están trabajando el día a día, los que van a saber cuáles son las mejores puntuaciones. Esta es la que hemos comentado del límite de revisión, que todo lo que caiga por debajo se va a ignorar, no se vincula, no se muestra al usuario. Lo que caiga entre el límite de revisión y el de autoenlazado no se enlazará, pero va a quedar en un estado de revisión para que el usuario sea el que ejecute esa operación. Lo que caiga por encima del autoenlazado y por debajo de la validación, del límite de validación, va a quedar un estado autoenlazado pendiente de validación. Los pacientes estarán unidos. Y finalmente, pues el límite de validación, todo lo que vaya por encima, que caiga por encima, se va a enlazar de forma automática. Luego, dentro de cada campo, sí que tenemos las posibilidades que os comenté anteriormente de poder normalizar una segunda vez la propia información del campo. Por ejemplo, imaginaos que en una organización el número de teléfono viene siempre con guiones. Pues no interesa y desde aquí, mediante código de ObjectScript,
se podrían filtrar, se podrían eliminar esos guiones y sustituirlo por nada, para que se apelmace todo el número de teléfono. Se podría hacer desde esta pantalla, y eso para todos los valores que tengamos. Se pueden normalizar todos. Y a mayores podemos incluir una función de agreement, de concordancia. Nos podemos saltar estos algoritmos que están predefinidos y podemos definirle directamente con código, programando en AppScript, que queremos que siempre vaya a haber esta coincidencia, pues que siempre me la acepte y me lo ponga como que es correcto. También podríamos definirlo a mano. Muy bien. Finalmente, también tenemos la posibilidad de añadir una serie de valores nulos. Esto es muy típico de valores que se van a borrar siempre y se van a poner como si fuese un nulo. En el caso que serían los clásicos paciente de pruebas. Paciente 1, nombre paciente 1, apellido paciente 2 o apellido paciente. Pues ese tipo de valores se pueden introducir aquí, separados por una coma, que automáticamente cuando se reciban, si coinciden, se pasará a nulo, como que estuviese un campo vacío. No lo va a utilizar para las comparaciones. Esta sería la pantalla de la parametrización para el proceso de comparación dentro de nuestro NICE. Y finalmente, el que tenemos aquí es el relativo a la definición de los índices. Si veis, por defecto, nos aparecen 3 índices. 2 para la comparación automática que hace el proceso. Posteriormente, comparación no, para la evaluación. El proceso de evaluación es lo que estamos viendo con los índices. Pues bien, tenemos 2 automáticos ya creados por defecto. En este caso tenemos uno, aunque sea un código... me lo he cargado. A ver, aquí está otra vez. Aunque suene esto muy raro, simplemente es porque el valor del nombre viene dentro de una subclase, así que no os asustéis por este código. Simplemente le estamos diciendo que vamos a crear para todos estos campos que tenemos de nuestro paciente índices formados por 3 elementos. Con lo cual, en este caso, vamos a hacer permutaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3 y generaremos tantos como correspondan con esto. En el caso de este SSN que veis, es el número de la Seguridad Social, que en este caso es un índice único. Solamente tenemos un valor y tiene que coincidir. Al ser tan sumamente personal, el número de la Seguridad Social, con que coincida ese ya nos vale. Pues bien, se definiría así también. Y ya tendríamos nuestros índices para nuestro proceso de evaluación. Finalmente, este es un índice manual de cara a la búsqueda de pacientes. Para acelerar las búsquedas que se hagan luego desde la pantalla de búsquedas, se puede definir aquí el índice. Bien, y sería todo lo relativo a la configuración de la creación de los índices para nuestros datos de paciente. Finalmente, tenemos aquí una serie de botones que en este caso nos sirve para volver a los pesos que tenemos definidos por defecto. Automáticamente se cargaría lo que viene por defecto en el sistema. Este botón es el que nos va a permitir, en caso de que durante el proceso de revisión que estamos haciendo cambiemos cualquier parámetro de estos, esto nos permite reconstruir todos los datos de vinculación. Tened en cuenta que cualquier dato que nos llega, nosotros lo almacenamos en su tabla de datos en crudo. Luego esos datos los normalizamos, lo almacenamos en una nueva tabla de datos normalizados. Y luego finalmente en una nueva tabla tenemos todas las coincidencias que han existido en el proceso de evaluación. Esa tabla, cuando cambiamos cualquier definición de los parámetros, la tenemos que rehacer. Pues se haría desde este botón. Esta es la que nos va a reconstruir la tabla y nos va a permitir vincular o desvincular los datos conforme a cualquier modificación que se haya hecho. O sea, porque se haya vinculado anteriormente y tú hayas cambiado algo, no significa que se vayan a quedar vinculados de por vida. Si cualquier cambio que hagas implica que algo que estaba vinculado antiguamente se va a desvincular, se desvinculará. Esta opción del ajuste de límites, bueno, ahora cuando meta datos de ejemplo, nos va a permitir ver un gráfico como el que hemos visto en la presentación de PowerPoint, con un gráfico de barras, con todas las comparaciones que han existido, en qué lado de los límites han caído.
Y finalmente este es el que corresponde a las herramientas de Machine Learning que nos van a ayudar a ir mejorando el proceso de asignación de pesos y de límites. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo introduciendo mensajes de HL7. Vamos a abrir simplemente para que veáis cómo estos son simplemente mensajes de A08, que serían de actualización de datos de paciente. Pues tenemos una serie de pacientes y nuestro sistema lo que va a hacer es coger el segmento relativo al PID, que es el que tiene la información administrativa del paciente. Bien, pues vamos a copiar este conjunto de mensajes. Lo vamos a meter simplemente en una carpeta. Tenemos una producción por defecto que se ha generado cuando hemos instalado el Patient Index en modo standalone. Y tenemos un business service que está capturando esos ficheros que le estoy metiendo yo en esta ruta. Esta ruta se crea por defecto y ya podríamos empezar a meter pacientes. Si ahora vamos a nuestra búsqueda de pacientes, miramos uno de los pacientes que hemos metido, Cabezuela Sanz, por ejemplo, o Pedro Cabezuela. Buscando simplemente por Cabezuela ya veríamos todos los que hemos registrado. Este valor de rango es de peso sobre la búsqueda que has hecho aquí, que como veis, claro, está distribuido porque tenemos 3 cabezuelas, pueden ser cualquiera de ellos. Si afino un poco más la búsqueda, veréis que el rango que le da es mucho mayor, porque puede ser ya, es mucho más acertado. Y aquí tendremos ya, en este caso es el primer paciente que hemos registrado. ¿Veis? Este simplemente es un paciente, no tenemos ningún dato más. Tenemos sus datos administrativos, pero no tenemos ningún paciente con el que vincularle, porque todos los pacientes que hemos metido 50 pacientes y son 50 pacientes distintos. Tenemos que tiene un registro del Hospital Universitario de La Paz y tiene un DNI, el paciente. Perfecto. Ahora podemos añadir, por ejemplo, el siguiente paso, que sería vamos a meter un ORU de resultados, de vuelta de resultados de laboratorio. Si veis, en este teníamos definidos aquí un DNI y aquí un número de historia relativo a La Paz. Y en el ORU tenemos, en lugar de número de historia, tenemos el código CIPA, con el mismo código de número de historia de La Paz. Pues vamos a registrar este archivo. Lo metemos en nuestro sistema. Ya lo hemos introducido. Si volvemos a la búsqueda y busco de nuevo ahora deberíamos ver el nuevo dato que tenemos del CIPA. ¿Veis? En este caso la coincidencia ha sido absoluta. Hemos metido el mismo número de historia de paciente, los mismos datos, exactamente igual, es la cabecera. La única diferencia que había era que le hemos añadido un nuevo tipo de identificador y el sistema lo que ha hecho ha sido añadírselo al registro que teníamos. En este caso no ha habido vinculación. O sea, lo que ha habido es actualización de esos datos de paciente. Ahora vamos a pasar a añadir una lista de mensajes de citaciones. Si veis, en este caso las citaciones ya no corresponden a La Paz, corresponden al Gregorio Marañón. El paciente tiene sus datos con una serie de formatos y corresponde al Gregorio Marañón con un número de historia distinto y su DNI. Muy bien, copiamos este. Lo pegamos en la carpeta. Como veis, ya ha ingerido todos los datos. Volvamos a la búsqueda. Voy a poner directamente su código de identificador. Como veis, se lo ha asignado automáticamente porque definimos un affinity domain llamado empi. Y aquí tendríamos ya los 2 pacientes vinculados. Tenemos un paciente que es Pedro Cabezuela Sanz, otro paciente que también es Pedro Cabezuela Sanz. Uno corresponde con el Gregorio Marañón como autoridad de asignación con este número y otro con La Paz como autoridad de asignación con este otro número. Si veis, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, la dirección
En este caso, no venía bien informada en el mensaje, venía en otro campo incorrecto y no se visualiza. Y aquí vemos una serie de botones desde los que vamos a poder ver más en detalle la información. Desde este vamos a ver todos los que se han vinculado con nuestro paciente. En este caso tenemos el registro que ha venido del Gregorio Marañón, con el MPID, que es el asignado, que es el mismo, y tendríamos la opción de vincular o desvincular, directamente desde los datos del paciente. ¿Ves? Viene toda la información en la columna izquierda del último mensaje que hemos enviado y nos aparece la relación que hay entre ellos. Tenemos también la opción de ver el cálculo que se ha hecho para el proceso de vinculación. El cálculo de los pesos. Aquí vemos por dónde ha pasado esos datos relativos a este paciente. Si veis, lo primero que hicimos fue meter los datos del paciente, originariamente el de La Paz, y luego se ha hecho el proceso de enlazado. Aquí nos comenta que la tupla se ha vinculado, se ha enlazado debido a los límites. Debido a los límites que hemos definido, pues estos se han enlazado porque superarán el límite de vinculación, de autovinculación. Si entramos en detalle de la información de la vinculación que se ha realizado, podemos ver aquí cuáles eran los límites que tenemos definidos y cuál ha sido el peso que hemos tenido finalmente en esta comparación. Claro, al haberse vinculado estos de forma automática superando el de validación, si acudimos a nuestro wordlist y filtramos por todos los elementos que tenemos, vemos que no hay ningún registro, porque en este caso todos los datos que hemos metido eran tan sumamente similares que no ha dado lugar a que se generen registros en nuestra lista de trabajo. Pero si ahora vamos con nuestra definición de los pesos, podemos decir, pues mira, en mi organización le voy a poner un 0 que coincida los nombres porque durante un año estuvimos poniendo paciente anónimo a todos. Pues ya está. Decimos que en caso de coincidencia que no me asigne ningún valor. Y en caso de que los identificadores coincidan, pues bueno, tampoco es una garantía de que vayan a ser el mismo. Pues bueno, cambiando esto, grabaríamos y compilaríamos. Bien, y nos informa que tenemos que volver a ejecutar la construcción de las vinculaciones. Pues muy bien. Seleccionamos que vuelva a reconstruirlo todo. Podríamos reconstruir de forma incremental. En este caso nos interesa que se reconstruya todos los datos que tenemos y que se reconstruyan en base a los pesos que hemos cambiado. Podríamos decir que se volviese a normalizar o lo que quisiéramos. En este caso lo que queremos es reconstrucción a partir de los pesos. Aquí vemos cómo se están reconstruyendo esas vinculaciones y ya estaría. Pues muy bien. Si ahora acudimos a la wordlist y refrescamos, vemos que ya han cambiado la pantalla que teníamos anteriormente. En este caso ya tenemos una serie de hecho, si ponemos 50 por página, deberíamos ver a todos los pacientes que hemos metido. Al modificar ese peso del nombre y del identificador, el sistema dice, vaya, el peso total que he conseguido no ha superado el límite de autovinculación, con lo cual te lo coloco todo en estado de review. Bueno, voy a explicar un poco a qué corresponden estas categorías que estáis viendo. Revisión es lo que acabamos de ver. Están todos en revisión. Son los que han caído por debajo del límite de autoenlazado, pero por encima del límite de revisión, es lo que estamos viendo aquí. Validación son los que superan el límite de autovinculación y están por debajo del nivel de validación. Duplicados son para aquellos que el sistema considere que son el mismo paciente, pero que se encuentran duplicados dentro de del mismo hospital o organización.
Overlap son aquellos que tengan el mismo paciente con dos números de historia distintos. Te lo marca como un overlap. Luego podemos hacer un ejemplo. De hecho, lo vamos a hacer ya. ¿Qué demonios? Creo que tengo por aquí un paciente. Sí. Vamos a probar a ver si funciona con este. Esto correspondería pues, a un paciente que tiene dos números de historia distintos en el mismo hospital. Overlay sería, nunca me acuerdo de este bien, es dos pacientes dos pacientes distintos que tienen el mismo identificador dentro del sistema. Este sería el correspondiente a pacientes que se pueden vincular porque están vinculados a un tercero, aunque no estén vinculados entre ellos. Pues este sería el tipo de vinculación. De, oye, pues A está vinculado con C, B está vinculado con C, pues A y B tienen que estar vinculados. Pues esta sería esta opción. Y finalmente la determinística es la que corresponde a me da igual lo que hayas sacado en los pesos, pero tienes un identificador que se ha definido como determinístico que coincide, así que tienen que ser el mismo. Pues sería el relativo al determinístico. Pues bien, vamos a ver si tenemos en overlap. Bueno, todos han caído también como overlap. No han caído como overlap, perdón. Quiero decir que no ha funcionado ese, pero bueno. Es fácil de hacerlo. Simplemente sustituyendo que vengan del Gregorio, si pusiese que viniesen de La Paz, automáticamente todos los pacientes caerían en lo que sería el overlap. Bueno, pues aquí el usuario, como veis, tiene todas las funcionalidades necesarias para poder vincular o desvincular a esos pacientes. Tenemos las opciones ya con la información que aparece aquí de poderlo hacer desde esta pantalla, o bien podemos hacerlo accediendo a las diferentes vistas que tenemos en el sistema. Podemos incluso modificar el tipo de la clase de normalización y demás en el proceso. Bueno, como veis, pues eso, en el proceso, como ha caído por debajo del de nivel de autovinculación, el EMPI automáticamente le ha asignado dos identificadores distintos. En el caso de que decidiésemos que este es el mismo, decimos, es el mismo. Y automáticamente habéis visto que se ha cambiado ya el MPID y ya tendríamos el mismo para el paciente. Pues bien, todos estos datos son accesibles o bien directamente por una producción dentro del propio HealthShare. Tenemos nuestra producción. Producciones. Tenemos nuestra producción pues, que acepta llamadas, lo que habéis visto, mensajes de HL7, o también directamente vía web service. Hacemos un ejemplo invocando desde el SOAP, desde el SOAP WI. Lanzamos una invocación para el paciente Cabezuela, por ejemplo. Y aquí obtenemos todos los pacientes que han coincidido con esa búsqueda que se ha realizado. Por eso se podría invocar desde cualquier aplicación que quiera hacer una consulta sobre el sistema. Se podría hacer sin ningún problema. Muy bien. Vamos a volver a cambiar los datos del Definition Designer. Utilizar los que son por defecto. Grabar y compilar para que nos reconstruya el proceso y nos desvincule de nuevo a todos los pacientes. Y vamos a ver un ejemplo rápido de lo que sería una consulta en una clásica producción. Un ejemplo de disponemos de un mensaje de una cita y en el mensaje de la cita el sistema que va a recibir el mensaje trabaja con el CIP autonómico. Y a lo mejor en nuestro mensaje no disponemos del CIP autonómico, sino que estamos utilizando el DNI del paciente. Esta es la producción que he montado para ese ejemplo. Entramos a producción. Bueno, si veis, esto simplemente es un BPL, que lo único que va a hacer es una llamada
utilizando los servicios que tenemos disponibles en el EMPI, en el que se le va a lanzar una búsqueda y a continuación, a partir de esos resultados que devuelva, nos va a modificar nuestro mensaje a lo que queremos. En este caso, pues modificar el valor del identificador que venga en el PID. Bueno, volvemos. Lo vamos a enviar como una prueba, simplemente. Cogemos un S12. Este es un mensaje de cita que va para el paciente Pedro Cabezuela Sanz. Le decimos que vamos a enviar un SIU. Ups, espera. Sabía yo que... A ver si se han vinculado bien. Inserts, no. Vale, justamente se nos ha quedado en overlap ese paciente. Bueno, vamos a coger el siguiente. Este aquí abajo. Tenemos un ejemplo. Volvemos. Volvemos a la producción que tenemos. Estamos enviando los datos del paciente con el DNI. Aquí lo veis. Y lo que hemos hecho en el proceso ha sido reemplazar ese DNI que teníamos. Aquí está el DNI. Y lo hemos reemplazado por el CIPA del paciente. Es un ejemplo, esto sí que es un ejemplo real, sí que se puede hacer, sí que lo he visto en producciones reales en los que hay que sustituir un identificador por otro. Así que es un ejemplo de cómo se puede trabajar con el EMPI. Finalmente, vamos a hacer una rápida revisión de un ejemplo que hemos hecho en el que estamos adaptando nuestros datos del paciente para añadirle un campo a mayores que queramos utilizar. En nuestros datos tenemos nuestra clase del paciente normal y corriente y aquí tenemos un nuevo tipo que es el blood type. Si veis, por ejemplo, datos como el género, o, bueno, cualquiera de estos, podemos ver que se obtienen de campos llamados birth date o addresses o cualquiera de telecoms, y este en concreto se obtiene de lo que se llama extension. Si hacemos una revisión rápida de esa clase, sigo con space. HSPI, data, patient, que extiende el data type patient, que si veis tiene un campo en concreto que se llama extension de este tipo, y este tipo lo que nos va a permitir, al ser local, es que cualquier modificación que le hagamos al paciente, que lo extendamos, no se van a pisar cuando se cambie de versión del EMPI. Cualquier dato que se meta dentro de un local se van a mantener en cualquier cambio de versión. Por eso es peligroso utilizar, hacer modificaciones directamente sobre la clase original, ya que es posible que en cualquier actualización esa clase siempre se va a pisar con la que venga por defecto, eliminando cualquier cambio que hayáis hecho. En cambio, cualquier cosa que creéis en esta extensión se perpetuará de versión a versión. Y eso sería a grandes pasos el EMPI, a grandes trazos, lo que es el EMPI de Helser. Y casi se ha pasado la hora ya. Te devuelvo la conexión, David. Hola, hola. Se ha hecho un poco largo. De hecho, he envejecido un par de años.
Pero bien, bueno, de hecho teníamos una pregunta, que una de las preguntas era precisamente si se podía personalizar el EMPI y añadir algún campo, pero ya lo has explicado, con lo cual no te la voy a hacer. Y bueno, ya como no hemos pasado de tiempo, ¿había alguna pregunta más? Bueno, si tenéis alguna pregunta, los asistentes, ¿vale? Podéis hacerlas que os esperamos, ¿eh? Pues es que hay un poco de retraso entre que hacer la pregunta y nos llega, pero bueno. Esta ya la hemos contestado, la que decía de modificar los demográficos o el modelo, ¿vale? Y, bueno, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Podríamos migrar, si tenemos una base de datos de paciente, podemos migrarlo al EMPI de alguna manera sin necesidad de utilizar herramientas externas? Y te transmito la enhorabuena de alguno de los asistentes, que supongo que solamente vio la primera parte en la que yo me ponía el bigote y por eso lo hace. Pero bueno, continúa, Sí, traslada bueno, o sea, la contestación. no habría ningún problema si se pueden hacer, como hemos visto, un ejemplo de una invocación vía SOAP, se podría hacer una lectura sobre esa base de datos externa y se podrían remitir uno a uno los pacientes, o bien se podría directamente montando mensajes de HL7 de actualización, por ejemplo, de datos de paciente, se podrían realizar ese proceso directamente con una producción montada desde Healthcare que haga esa lectura sobre la tabla sobre la base de datos originaria y lo inyecten en nuestro EMPI. A ver, pregunta Pablo. Hombre, Pablo, ¿qué tal? Eso es, hay otra pregunta en la que la pregunta es si se definen los umbrales de review, ¿cómo se definen, no? Pues el review, autolink y validar, no sé, ¿qué criterios se utiliza? Pero eso lo puedo contestar yo, porque tenemos una herramienta de calidad, entonces tú puedes pasar un conjunto de datos suficientemente grande como para ver qué pesos vas a tener y luego, en función de eso, ajustar los umbrales con ese conjunto de datos previos. ¿Es así o digo alguna mentira, Luis? Es así, es así. Es simplemente la experiencia de ir trabajando con ello lo que va a permitir ir afinando al usuario en el proceso de afinamiento. Va a poder ir viendo los que realmente sí que son el mismo paciente, los que no, y le van a permitir ir afinando esos límites. Y luego con la propia herramienta de Machine Learning, lo que va a hacer es ir afinando todavía más y más y más esos límites y los pesos hasta automatizar al máximo posible el proceso de vinculación. Bueno, espero que hayamos contestado todas las preguntas, que la gente se haya ilustrado con estas explicaciones, este webinar. Esperamos continuar haciendo webinars todos los meses o siempre que podamos. Y recordar un par de cositas. Una es que mandaremos encuestas, como habitualmente hacemos, después del webinar para que deis vuestra opinión y podáis pues felicitarnos o todo lo contrario. También opinar acerca de los contenidos, acerca de la plataforma, etcétera, etcétera, y que así podamos ir construyendo contenidos en estos webinars que sea interesante para vosotros y vosotras. Y nada más, ya solo me queda pedirle o decirle a Luis Ángel que muchísimas gracias por la presentación y su tiempo y el cariño del público que le ha transmitido. Así lo hace ver, Luis. Y nada más, estaremos 24/7 en los distintos canales de, pues, como siempre digo, ¿no? YouTube, redes sociales, Facebook, no sé si tenemos Facebook, creo que sí, LinkedIn, Twitter y, por supuesto, en la comunidad de desarrolladores de InterSystems en español. Y bueno, solo quizás me quedaría decir, tenemos algún evento pendiente que vamos a estar participando como la comunidad y ese evento va a ser en mayo en el Jay on the Beach en Málaga, ¿vale? Entonces, todos los que os gustaría visitarnos directamente en el stand y estar con nosotros, firmaremos autógrafos, no os preocupéis. Pues nada, por favor, acudir y estaremos encantados de poder compartir un poquito de tiempo, ¿vale? Pues nada más, hasta luego. Muchas gracias por asistir. Chao.